La psicología forense comenzó en 1893 cuando James McKean-Cattell de la Universidad de Columbia en Estados Unidos realizó el primer experimento psicológico sobre la psicología de los testigos. Lossell define la psicología forense como la aplicación de las teorías psicológicas, métodos y hallazgos a la administración de justicia. Jude Johnson y Howard concretan la psicología forense como una rama de la psicología aplicada que engloba la búsqueda, el análisis y la presentación de evidencia con finales judiciales. Desde entonces han ocurrido muchos hechos históricos en el campo de la psicología forense. El día de hoy realizaremos una entrevista al psicólogo forense Rómulo Ernesto Bedoya Heredia, quien responderá algunas preguntas que mi grupo y yo realizamos. Buenas noches. La primera pregunta sería, ¿podría hablarnos un poco sobre lo que es la psicología forense y qué es lo que le atrajo de ella? Bueno, la psicología forense es la parte de la psicología que tiene que ver con los temas legales. Esto implica que muchas veces las personas que administran justicia, jueces, fiscales, abogados, necesitan o requieren la manifestación de una persona experta en psicología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay un caso donde se quiere determinar si hay violencia psicológica en una persona, entonces eso no lo puede determinar por un abogado o no lo puede determinar un juez si es que previamente no se ha consultado a un especialista, a un perito, ¿no? En este caso un psicólogo forense. Es decir, la psicología forense es la rama de la psicología que está en contacto con las leyes y los procesos jurídicos para ayudar a administrar mejor la justicia. La segunda pregunta es, ¿cuál es su experiencia en el campo de la psicología forense y cuánto tiempo ha trabajado en este ámbito? Sí, mi especialidad en psicología forense la obtuve en la Universidad Nacional de San Agustín. Vengo trabajando 5 años. En mi experiencia personal normalmente se presentan casos donde personas vienen a pedir mis servicios en forma particular. Los psicólogos forenses pueden trabajar particularmente o en el Estado, ¿no? En el Estado ustedes encuentran psicólogos forenses que trabajan, por ejemplo, para determinar temas de afectación psicológica, cámara Gesell, ver qué tan afectado o si es cierto el testimonio de un niño que, vamos a decir un caso, ¿no? Que es muy común, si ha recibido tocamientos o ha tenido algún tipo de agresión sexual. Entonces el psicólogo forense ve esos casos, ¿no? El del Estado, ¿no? El psicólogo forense también particular también ve esos casos y puede hacerlo de manera particular. Es decir, los contratan las personas denunciantes o denunciados para ver nuestro testimonio para defenderse muchas veces, ¿no? Si tú has sido denunciado por, digamos, un proceso de que tú estás violentando a tus hijos, entonces hay una manifestación del psicólogo forense del Estado que él puede decir, sí, acá hay una afectación. El niño está siendo violentado por su padre. Pero este padre tiene el derecho de rebatir ese juicio del psicólogo forense de allá a través de un psicólogo particular, en este caso mi persona, ¿no? Y que es de lo más usual o de lo más frecuente para los psicólogos forenses particulares, ¿no? Vienen a pedir lo que se conoce como pericia de parte, ¿no? Es decir, vienen a pedir tu testimonio muchas veces para rebatir lo que el veredicto del psicólogo forense del Estado, ¿no? Si puede haber incluso un careo entre los dos psicólogos. Pueden verse frente a frente y debatir de por qué él dice que hay afectación psicológica y yo por qué digo que no. Esos son los casos más usuales en mi experiencia, ¿no? Bueno, ¿cómo se mantiene al día de las últimas investigaciones y avances en la psicología forense? Bueno, cada cierto tiempo se dan cursos, se dan diplomados, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible yo trato de participar, ¿no? También mi experiencia personal es premunirse de bibliografía relacionada al tema, ¿no? Sobre todo puede ser del extranjero, ¿no? Que no hay mucha bibliografía en español, pero sí hay bastante, por ejemplo, bibliografía forense, de psicología forense en inglés.
Entonces es una manera que un psicólogo forense va fortaleciendo su conocimiento, ¿no? ¿Qué nos recomendaría a las personas que estamos iniciando la carrera y quisiéramos especializarnos en la psicología forense? Bueno, sí los invito, me parece un tema apasionante. Es decir, muchas veces tú vas a estar tomando un rol muy importante. El informe que tú le hagas a una persona que viene a requerir tus servicios muchas veces determina que esa persona vaya a la cárcel o no vaya. Les voy a mencionar un caso, ¿no? Aquí vino un joven con retardo mental, porque su padre lo estaban requiriendo para internarlo en un penal. Entonces el joven estaba desamparado porque si lo metían preso a su padre, él se iba a quedar desamparado, ¿no? Entonces el joven, como tal, tiene derecho a manifestar, por ejemplo, que si su padre iría preso, él quedaría desamparado, ¿no? Entonces se le hace un informe, se le hace una evaluación al joven y a través de un informe se da el veredicto de cuánto puede afectarle a este joven no vivir con su padre, ¿no? Y eso los abogados lo toman como una herramienta para la defensa de sus clientes, ¿no? Entonces, si ustedes quieren estar en el tema de la psicología forense, primero tienen que estar dispuestos a sustentar lo que van a decir en sus informes, ¿no? Es un campo apasionante, también dentro de todos los ámbitos de la psicología, es uno de los mejores remunerados en comparación de otras áreas, ¿no?, de la psicología. Es decir, un psicólogo forense del Estado o particular bueno, que está ganando muy bien, que es algo que a ustedes más adelante les va a importar bastante, ¿no? Si tú quieres ser un psicólogo forense, tienes que estar determinado y tener un temple fuerte, porque, como les digo, ¿no?, un psicólogo forense es citado por un juez a dar su testimonio. Y muchas veces la persona que tienes enfrente está muy preparada, ¿no?, y va a rebatir lo que tú dices en tu informe, cada palabra, ¿no? Entonces, es que ser una persona de un temple fuerte para poder defender lo que tú dices, cada punto y cada letra de tu informe. Ya, la siguiente pregunta es, ¿nos puede contar un caso difícil en el que usted haya trabajado y cómo fue que lo ha resuelto? Sí, bueno, hace algún tiempo vino un señor, no, bueno, el señor mismo no, pero el señor, al momento de que requieren mis servicios, el señor se encontraba detenido, preso, y quien buscaba la atención eran pues sus familiares. Sucede que el señor había bebido alcohol, y en el tema de beber alcohol amenaza a su esposa. Habían tenido una pelea y su esposa, el señor, dentro de su borrachera toma un cuchillo. Hay mucho de discusión, ¿no?, de por qué tomó el cuchillo, de que si la quería matar o no, ¿no? El punto de vista de su abogado era que el señor tomó el cuchillo porque estaba cerca de la cocina, pero que no era el señor un delincuente, no era un asesino, ni la quería matar, ni se le pasaba por la mente que la quería matar. El punto es que los vecinos, al ver eso, que había tomado el cuchillo, llaman a la policía y el señor es detenido, ¿no? Y pues lo metieron preso por eso. Pero el señor, como cualquiera, tiene derecho a defenderse, ¿no? Entonces su argumento era que estaba bajo los efectos del alcohol mientras sostuvo el cuchillo y que no ameritaba estar preso. Entonces, para tal caso, ¿qué hace el psicólogo forense, no? Determina si primero este señor tiene el perfil de un asesino, si tiene un historial delictivo, si tiene conductas antisociales de larga data, ¿no? El psicólogo forense investiga si el señor ha repetido de años, ¿no? El fracaso escolar es, por ejemplo, una característica típica de las personas con psicopatía y que los predisponen a la delincuencia. Entonces, el señor no tenía ningún rasgo, era un señor muy estudioso. Se investiga si es que el señor tenía estas conductas con frecuencia contra su pareja y se descubrió que no. El señor había llegado de la sierra y era un emprendedor. Empezó de la nada, de vender salchipapa a tener restaurantes, ¿no? Y no solo eso, sino que daba trabajo a los familiares de su esposa, ¿no?
Es decir, el señor no tenía un perfil delictivo, no era un delincuente, no era un peligro para la sociedad. Sí era necesario tal vez que reciba la pena por haber, digamos, puesto en riesgo la integridad de su esposa, pero lo que se pretendía era reducirle la pena, ¿no? Entonces nosotros propusimos que el señor pues no tenía un perfil delincuencial, no era un señor, no era un psicópata, no tenía ningún rasgo de tener algún tipo de trastorno de personalidad. Entonces eso sirvió para que el señor finalmente se ejerza su defensa y que finalmente se le baje la pena. Y vuelva con su esposa. Es decir, los señores volvieron. Dentro de las personas que buscaron mi servicio estaba su esposa, ¿no? Es decir, su esposa misma no pretendía que lo liberen. Ella no puso la denuncia, porque puso la denuncia fueron los vecinos, ¿no? Entonces, este tipo de casos hay que atender. Y bueno, como les digo, ¿no? El señor salió, se le redujo la pena, ¿no? Por el informe que se presentó. Bueno, para finalizar, ¿nos podría explicar cómo se lleva a cabo una evaluación psicológica y cuáles son los pasos claves para esto? Bueno, dentro del ámbito forense es imprescindible la evaluación de la personalidad. Nosotros los psicólogos generalmente estamos acostumbrados a aplicar test, ¿no? En el campo de la psicología forense son muy estrictos en cuanto a qué test tú aplicas. Es decir, tienen que ser test validados. Aquí son test que han tenido que ser, si son extranjeros, haber sido replicados aquí en la población peruana y tener un aval científico de que esos test sirven dentro de la población, ¿no? Entonces, si tú quieres evaluar la personalidad, puedes valerte de algún test, ¿no? Si tú, una vez que evalúas la personalidad, también tienes que hacer una anamnesis larga, investigar cada detalle de la persona que tú evalúas, ¿no? Y tienes que tener también, tienes que ser capaz de darte cuenta que las personas que vienen aquí con el afán de defenderse también pueden simular, pueden hacerse o que no tienen nada o hacerse los que lo tienen todo, ¿no? Es decir, exagerar sus síntomas, ¿no? Porque hay conveniencia detrás de eso, ¿no? Si tú eres una persona que en tu trabajo te ha violentado tu jefe, te ha insultado o no te quiere pagar y por eso no puedes mantener a tu familia, tú puedes pedir una indemnización a través de un informe psicológico. Entonces puedes hacer como que estás mal, ¿no? Puedes fingir, mire doctor, desde que me han despedido estoy sin dormir y lloro, ¿no? Entonces tú tienes que tener la suficiente pericia para darte cuenta quién está mintiendo y quién no. Entonces una vez que tú tienes la anamnesis, puedes pasar a la segunda parte, ¿no? Que es la dinámica actual de la persona, qué hace actualmente, a qué se dedica, etc. Y la parte más importante sería pues que tú des el diagnóstico, ¿no? Entonces esa es la parte más importante de una evaluación, cómo tú reflejas todo lo que has encontrado. Entonces es muy delicado, más que en otras áreas, más que en el área clínica, más que en el área educativa, lo que dice el psicólogo en su informe tras la evaluación. Si tú cometes un error, ese error va a servir para que a ti te ataque. Le puede decir, ¿no? El fiscal puede decir, señor psicólogo, usted ha dicho que el señor tiene baja autoestima. ¿En qué se basa usted? En tal test. ¿Y ese test está validado aquí en Perú? Sí. ¿Y usted qué experiencia tiene evaluando la autoestima? ¿Qué capacitación tiene usted en autoestima? ¿De dónde saca usted que la autoestima es esto? ¿De usted el concepto de autoestima? Es un tema duro, ¿no? Porque así suele pasar. Entonces la evaluación es un proceso importante. Me parece, para mí las dos áreas más importantes son la anamnesis y la evaluación de la personalidad. Y con esas dos cosas creo que podrías tener un buen resultado, fiable y confiable. Conclusión. La contribución de la psicología forense es una disciplina nueva y apasionante. Esta es fundamental para la toma de decisiones en los tribunales. Su estudio en profundidad del comportamiento humano y la recopilación de pruebas que ayuda a los tribunales a comprender las circunstancias psicoemocionales en cada caso.